también en búsqueda de informaciones, ya con la certeza de que mi hija había sido detenida por la Marina de Guerra. Este 23 de julio, Emilio Fermín Mignone hubiera cumplido 100 años. Estamos en el instituto, en la ciudad de Luján, que lleva su nombre. La familia de Emilio es una familia con mucho arraigo en nuestra ciudad de Luján. Su abuelo compró, cuando llegó a la ciudad, una fonda que estaba ubicada en la calle Italia, esquina San Martín, que luego pasó a manos de la familia de Emilio, de su papá, y pasó a convertirse en un almacén de ramos generales, que funcionó durante muchísimos años. Cerró sus puertas recién en el año 1983. Ese almacén de ramos generales, además de funcionar como tal, era un lugar de reuniones, de tertulias políticas en aquellos años, y en ese clima Emilio dio sus primeros pasos. Emilio fue desde muy joven un activo militante católico en la juventud de la Acción Católica en nuestra ciudad, y allí conoció a quien fue su esposa, Angélica Chela Sosa, una vecina también de Luján, nacida en Carlos Quén, con la que se casó en 1950. Y tuvieron 5 hijos: Isabel, su hija más grande, Mónica, Mercedes, Fernando y Javier. La primer vivienda de la familia Mignone también está en nuestra ciudad, todavía podemos pasar por allí, en la esquina de la calle Mariano Moreno y Las Heras. Sí, yo creo que claramente Emilio fue un hombre público, y un hombre público de la historia política en nuestro país. Es importante conocer un poco sus antecedentes profesionales, porque eso también lo va a llevar a distintas gestiones, ¿no? Y le van a permitir desarrollar algunos roles. Él había estudiado la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, su profesión, pero también su militancia en el sector católico nacionalista, lo fue llevando a acercarse al peronismo en los segundos años 40, que incluso lo llevó a tener el cargo de director general de enseñanza de la provincia de Buenos Aires durante los años 1949 hasta 1952. Ahí retorna a Luján, si bien vivía Luján, retorna al desarrollo de su profesión como abogado, pero también en otro rol poco conocido de Emilio, que fue el de, no sé si de periodista, pero sí estar al frente de un medio que fue La Voz de Luján. Él compró ese periódico que ya existía en Luján con ese nombre y lo tuvo hasta el año 58. Y la verdad que es un periódico bien interesante, porque creo que para Emilio significó, durante los años en los que estuvo al frente, ser su medio de expresión y de comunicación sobre muchos de los hechos, acontecimientos y situaciones que se estaban dando no solamente en la ciudad, sino también en el país. Él estaba a cargo, por ejemplo, de la escritura de los editoriales del periódico, por lo tanto que leer los editoriales significa conocer la opinión de Emilio sobre mucho de lo que pasaba en la ciudad y, como te decía, en el país también. Él vende ese periódico en el año 58 y poco después se traslada con toda su familia, con Chela, con sus 5 hijos, a Washington, donde va a vivir entre los años 62 hasta el año 67. Él se trasladó porque recibió un ofrecimiento de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, para dirigir un programa de becas para América Latina financiado por lo que en ese momento era la Alianza para el Progreso. Vuelve después en el año 67, por supuesto junto con su familia, y se va a incorporar a lo que era en aquel momento el Consejo Nacional de Desarrollo. Sobre todo también en el área educativa, sigue sumando experiencia en ese área y específicamente en lo que va a ser la educación superior.
Poquito después va a ser nombrado subdirector del área educativa, ya del Ministerio de Educación de la Nación, cargo que va a tener hasta el año 71. Y en esos años, justamente, en el año 69, es cuando en Luján se había comenzado a proyectar la creación de una universidad, lo que después va a ser la UNLU, la Universidad Nacional de Luján. Pero como Emilio tenía este cargo a nivel nacional, no podía formar parte de la comisión que en ese momento estaba proyectando la universidad. Ya para el año 71, Emilio estaba en condiciones de poder prestar ya sus servicios como alguien con trayectoria y experiencia en el área educativa y sobre todo en el área de educación superior para lo que en ese momento eran los distintos proyectos de creación de nuevas universidades. Entonces, en el año 71, lo que era hasta ese momento la Comisión Pro Universidad pasa a convertirse en una comisión nacional para la creación de la Universidad Nacional de Luján, porque el ministerio así lo requería, que tuvieran una nueva conformación y que en esa conformación tuvieran un rol muy destacado los especialistas en educación superior. Y como tal se suma Emilio Mignone. Él va a tener una participación realmente muy destacada en lo que fue la escritura, no solamente a su cargo, pero donde él tuvo un rol muy importante de lo que fue el estudio de factibilidad. Ese estudio de factibilidad se presentó ante el Ministerio en el año 72, en el mes de julio, y el 20 de diciembre de 1972 fue creada por decreto ley la Universidad Nacional de Luján. Tuvo un primer rector nombrado, que fue el doctor Ramón Rosell, pero ya a principios del año siguiente, en el 73, cambio de gobierno mediante, después del triunfo del peronismo, se designan nuevos rectores para las universidades nacionales y va a ser nombrado para la Universidad Nacional de Luján Emilio Mignone, que fue rector hasta el año 76. Durante aquellos años, esos 3 años, la universidad pasó por diferentes momentos, pero tiene varias cuestiones a destacar, sobre todo en su pedagogía. Era una universidad pionera, por ejemplo, al permitir el ingreso de estudiantes que tuvieran más de 25 años y que no hubieran hecho sus estudios secundarios por distintas razones, pero que podían demostrar a través de una prueba que estaban en condiciones de acceder a estudios universitarios. Era una universidad que trataba de no fomentar la competencia y por lo tanto la forma de calificar no era numérica, sino tan solo poniendo aprobado o desaprobado. Emilio fue rector en ella hasta el mismo 24 de marzo de 1976. Cuando se produjo el golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar. Ese día llegó a la universidad, la encontró ocupada por militares. La universidad funcionaba en aquel momento en una quinta en el barrio de la Hostería y ese mismo día él presentó su renuncia indeclinable. Poco después, el 14 de mayo, la vida de Emilio se transformaría completamente como la de toda su familia y la de tantas familias en el país cuando fue secuestrada el 14 de mayo de 1976 una de sus hijas, Mónica Mignone. Mónica María Candelaria Mignone era el nombre completo de la hija de Emilio que fue secuestrada el 14 de mayo por la última dictadura cívico-militar. Mónica militaba en el peronismo, en la Juventud Peronista y en el movimiento villero peronista. Además era psicopedagoga, trabajaba en el Hospital Piñero y desde 1974 fue también trabajadora en la Universidad Nacional de Luján. Desde la desaparición de Mónica, desde su secuestro, que fue en la casa de la familia, cuando ellos retornaron a la Argentina, no volvieron a Luján, sino que vivieron en Capital Federal, en un departamento en la calle Santa Fe, que fue violentado por una patota de la Marina que secuestró a Mónica.
A partir de ese momento, Emilio y Chela, su compañera, como tantas otras madres y padres en este país, comenzaron a buscar a Mónica. Y la búsqueda de Mónica fue la de ella, la de su hija, pero también la búsqueda de otros hijos y de otras hijas de familiares con los que Emilio y Chela se iban encontrando en distintos lugares. Comisarías, iglesias, dependencias estatales, a las que acudían desesperadamente para buscar información. Como Emilio era abogado, ayudó a muchas familias a redactar los pedidos de habeas corpus, a hacer distintas gestiones, tanto en Capital como acá en Luján, porque si bien no vivían acá en Luján, habían comprado una casa en la calle Alsina, 1072, que era de la familia de Chela, y en la cual se juntaban con muchos familiares de detenidos desaparecidos de Luján también para ayudarlos en su búsqueda. Chela se va a convertir en una de aquellas madres que dio origen al movimiento de madres de Plaza de Mayo, y Emilio en un referente en la lucha por derechos humanos, no solamente en nuestro país, sino que lo va a hacer en todo el mundo. Como parte de esa lucha, crea, junto con otros padres de detenidos desaparecidos y familiares, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el año 1979. En plena dictadura y por la lucha de Emilio y de tantos otros miembros del CELS y por orden de un juzgado federal, en el año 1981 Emilio fue detenido. Ya tenía un reconocimiento a nivel internacional y hubo muchos pedidos para su liberación, lo que permitió que rápidamente fueran liberados. Termina la dictadura y Emilio va a ser uno de los testigos en el llamado juicio a las juntas, donde en un testimonio de mucha valentía y con los acusados ahí presentes, denunció con detalle cómo había sido el operativo en el que secuestraron a su hija Mónica y todas las diligencias que él hizo posteriormente, incluso ante autoridades militares que él conocía. Y con mucha valentía también, por haber sido durante toda su vida un militante católico, en el año 1986 publicó un libro que se llamó Iglesia y Dictadura, donde denunció la complicidad de la cúpula eclesiástica con lo que fue la dictadura cívico-militar. Emilio supo decir que le debía mucho a mucha gente, pero especialmente a su hija Mónica, porque fue la razón, la causa por la que puso su vida al servicio de los demás. Y eso siguió haciendo Emilio, ya pasada la transición democrática en los años 90, siguió siendo un referente, un luchador por la plena vigencia de los derechos humanos. Pero también se dedicó a la vida educativa, a la vida universitaria. En el año 1992 publicó su libro sobre la Universidad Nacional de Luján, donde están sus memorias sobre lo que fue la creación de la universidad y los años posteriores incluso a su rectorado. En el año 94 se sumó en la Universidad Nacional de Quilmes a un proyecto de investigación para estudiar cómo en aquel partido había accionado la Iglesia Católica, que dio origen después a un centro de derechos humanos que sigue existiendo en la Universidad de Quilmes y que lleva su nombre. También Emilio estuvo entre los primeros partícipes de la CONIAU y de esa manera siguió contribuyendo a la vida universitaria de este país y también a la vida educativa en general. Justamente estamos en el instituto que lleva su nombre después de su fallecimiento por una ordenanza municipal que hace que la ciudad de Luján lo recuerde siempre a partir de su trayectoria y de su nombre en el Instituto Miñona.